¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta sesión de ISO 22301. El día de hoy estará con nosotros Jorge Lugo, quien forma parte del pool de instructores del Grupo NICE y a quien le agradezco muchísimo que nos apoye con esta sesión. Sin antes comentarles que, bueno, es un profesional con muchísima experiencia en todas estas áreas de tecnologías de la información. Los voy a invitar a que todas sus dudas y comentarios nos las hagan saber a través del chat. Las dudas también pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas, que si pasan su mouse por la parte de abajo de la pantalla, ahí les va a aparecer la opción. De cualquier forma, aquí estoy atenta al chat para cualquier duda que tengan. Adelante, Jorge, son todos tuyos. Hola, mil gracias, Liz. Hola, mil gracias a todos. Muy buenos días por estar aquí. Gracias por su tiempo. Y hemos venido platicando un poco acerca de qué es lo que podemos hacer en estos días. Así que de entrada espero que todo el mundo esté bien en su casa y ya preparándonos para ir viendo qué más vamos a hacer, además de lo que estamos haciendo, ya que andemos nuevamente en la calle. Bueno, mil gracias. La idea de la sesión de hoy, de la plática de hoy, quiero platicar un poco sobre el estándar internacional ISO 22301. Entonces, platicaré brevemente de qué se trata y cómo funciona, y creo que la primera parte que es lo primordial. Entonces, para empezar, vamos entendiendo que no podemos predecir cada cosa que está sucediendo, ni lo teníamos en cuenta, pero podemos estar más preparados, eso sí, cuando algo suceda. En sesiones anteriores les mostraba esta gráfica, que de qué se trata. Hay que entender que hay varias partes en estas cuestiones de continuidad de las organizaciones, continuidad de los negocios. Primeramente, lo que hay que hacer, ¿sí? Y es el motivo del día de hoy, es un análisis de impacto a la empresa, al negocio. Para, a partir de ahí, esto ya forma parte de nuestra estrategia, de nuestro sistema de gestión de continuidad, el cual lleva toda una serie de pasos, los cuales están incluidos justo en este estándar, en el ISO 22301, en su versión 2019. Y ¿qué vamos a hacer posteriormente? La respuesta, el manejo, la restauración, la recuperación, para mantener y volver nuevamente después de que haya sucedido un incidente a volver a generar esto. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar de manera muy particular en este análisis de impacto. ¿Qué es un BIA? En inglés del Business Impact Analysis. Es un proceso de análisis, ¿sí?, de cada una de las actividades que nos permite estimar cuál o cuáles podrían ser las afectaciones, ¿sí?, que podría padecer nuestra organización, ¿sí?, como resultado de que se materialice una interrupción. Es esto. Es correcto, Iván. ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí?, es el evento, más bien es el coronavirus. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los posibles impactos. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarnos como personas, como empresarios, como parte de una organización, y nos vamos a dar cuenta de que suceden N mil eventos. ¿Ok? Siempre suceden incidentes, algunos más pequeños que otros, unos más grandes. Lo que nos dice la continuidad es si llega a afectar, ¿sí?, y nos puede detener, ¿sí?, la organización, entonces lo tenemos que ya tomar en cuenta como una afectación a la continuidad y por lo tanto necesitaríamos hacer una serie de acciones. Este análisis, este primer vía, ¿sí?, nos sirve ante todo para hacer esa estimación inicial. En el capítulo 822, justo de este estándar, del ISO 22301, nos establece una serie de actividades que deberíamos de tomar en cuenta en el momento de realizar este análisis de impacto. Nos dice que definamos los tipos de impacto y los criterios relevantes para el contexto. En este caso, sí. O sea, un tipo de impacto puede ser la muerte total de nuestra organización. Un tipo de impacto es una pérdida mayor a 4 millones, 5 millones, 6 millones. Un impacto puede ser, ¿sí?, que nos bloquee por completo nuestra operación más a largo plazo. Esos son los impactos.
Luego nos dice que identifiquemos las actividades que apoyan la provisión de nuestros productos y servicios, que utilicemos, ¿sí?, los tipos y criterios de impacto para evaluar a lo largo del tiempo, ¿sí?, cuáles serían, ¿sí?, las afectaciones, que identifiquemos, ¿sí?, el marco de tiempo en el cual, cuál sería el impacto de no reanudar las actividades. ¿Sí? Esto normalmente o comúnmente es lo que le llaman el periodo máximo de interrupción tolerable. ¿Sí? Esta sigla en inglés que nos hable de ese tiempo que puede ser en minutos, puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en semanas. Hay que determinar, dependiendo de la organización en la cual estamos, dependiendo del tamaño de la organización que manejamos y los procesos, cuál va a ser ese periodo máximo antes de que ya nos esté ocasionando pérdidas, ¿sí?, de las cuales no nos podremos recuperar. ¿Ok? O que simple y sencillamente nos lleve a un camino sin retorno con el cual nuestra empresa ya no pueda subsistir. También nos dice que en este análisis establezcamos los marcos de tiempo priorizados dentro del tiempo identificado en el punto anterior, en el inciso D, para reanudar las actividades, ¿sí?, interrumpidas a una capacidad mínima aceptable. Este término es más común y se maneja más en el ámbito empresarial. ¿Cuál sería mi objetivo de tiempo de recuperación? El famoso RTO. Viéndolo desde el otro punto, o más bien desde el punto de vista práctico, es el primero, lo que era el MTPD, lo que nos decía es, yo si vendo algún producto o servicio, ¿sí?, y no me encuentro 5 minutos disponible o 10 minutos disponible o 1 hora disponible, ya estoy en pérdida. Y este segundo RTO es, ¿sí?, cuando algo me suceda, ¿sí?, necesito forzosamente volverme a levantar en máximo 5 horas, en máximo 2 horas, en máximo 3 horas, en máximo un día o una semana. ¿Ok? ¿Cuál es ese objetivo de tiempo de recuperación? Luego nos dice que utilicemos este análisis para identificar las actividades priorizadas, determinemos cuáles son los recursos y determinemos las dependencias de todo tipo. Pues bien, les comentaba que esta es la parte fundamental de este estándar, de esta norma. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de una serie de actividades combinadas que provienen de muchas prácticas de negocios que se encuentran hoy en día y que las leemos, y tenemos que integrarlas, sentar a la mesa a las personas responsables que nos puedan ayudar a llevar a cabo esta tarea. Créanme, no es tarea fácil, pero es necesaria si queremos realmente nosotros aterrizar una muy buena estrategia de continuidad. Entonces, sin más, vamos a hacer un ejemplo muy simple de cómo funciona esto y qué es lo que podría estar funcionando. Puse un ejemplo sencillo al cual todos tenemos de conocimiento. Créanme, el nombre del restaurante pudiera ser cualquiera. Por lo tanto, imaginémonos cualquier tipo de negocio de venta de alimentos, cualquier tipo de restaurante al que a ustedes les guste ir, al que les guste frecuentar, o mejor aún, si son dueños de uno, lo tomamos en cuenta y desde aquí ya lo vemos. ¿Qué es lo que nos decía nuestro punto anterior? ¿Sí? Nos decía que, número 1, desglosáramos las serie de actividades principales que lleva nuestra organización. Y este es un flujo simple. Adquieren, ¿sí?, la serie de insumos, las reciben, ¿sí?, reciben estos insumos, ya sea que los compraron directamente o se los trajeron o fueron por ellos, los almacenan. Después de almacenarlos, están llevando a cabo una serie de preparaciones de cada uno de los platillos. Estas preparaciones, algunos de los platillos o no, van a necesitar de mecanismos de cocción. Luego viene la parte del emplatado. Me encantó porque esta palabra sé que es 100% del negocio. Después de que ya se hizo la presentación bonita de nuestros alimentos, lo llevan a mesa y lo sirven. Otras actividades
¿sí? Que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que son parte de esta cadena, también es el registro o la gestión contable de todo esto, el manejo del pago de nómina para cada una de las personas que están dentro, que están involucradas, y la comercialización de los N productos o servicios. Hasta aquí, sí, y con toda confianza, si gustan ir platicando en el chat, vamos bien, vamos claros. Estas son las actividades, ¿es correcto? Que no se difieren mucho de cualquier tipo de negocio. Es más, una cadena es tan simple como la cadena de valor. Adquirir, ¿sí?, insumos, bienes, productos o servicios y transformarlos, agregarles algún valor. Digo que el mayor valor es que los combinen, esa combinación que se haga de esos elementos, y les da más valor, el chef les da el sabor o lo que quiere, que tengan de mayor valor y los pone en la mesa. Vuelvo, es una cadena de valor, en este caso estamos hablando de la alimenticia, pero creo que esquematiza cualquier tipo de cadena, de cualquier tipo de organización, cualquier tipo de empresa. ¿Ok? Aquí ya viene lo interesante. Ya llevamos a cabo la primera tarea, recuerden, logramos identificar las actividades. Ahora, veamos los procesos. Cualquier organización, ¿sí?, tiene o maneja una serie de procesos. Pueden o no estar documentado, pueden o no estar manejándose de manera uniforme, es decir, hay unos procesos, hay unos procedimientos, de mayor detalle o no, pero lo que debe de quedar claro es que estos procesos, de alguna manera, tienen que ver con una o más actividades, se relacionan con una o más actividades y funcionan de entrada o salida, hacia una o más actividades de las cuales se fundamenta mi negocio. ¿Por qué es tan delicado este punto? ¿Por qué aquí es donde tenemos que tener una claridad y una transparencia impresionante? Porque, como bien comenta, ¿sí?, la norma, a partir de esas actividades yo voy a necesitar identificar qué o cuáles serían los impactos, ¿sí?, en caso de que alguna de esas actividades no se encuentre disponible. ¿Qué vamos a entender? Primero hay que entender el término disponibilidad. ¿Tengo o no tengo los recursos, las capacidades para poder hacer esa actividad? ¿Sí? Hasta ahorita estamos identificando ya los procesos y vamos a ver en una tercera línea cuáles son esos recursos, ¿sí?, para poder llevar a cabo y cumplir con esos procesos. Necesito de información. ¿Qué tipo de información me dirían? Ah, bueno, en algún lugar vas a tener que guardar el proceso de la receta. Ah, mira, necesitas infraestructura. Pero infraestructura, estoy hablando de todo tipo de infraestructura. El refrigerador, las cámaras de enfriado, los congeladores, las bodegas donde guardan las verduras, donde guardan los consumibles, donde guardan todos los perecederos y no perecederos. Luego, equipos. Equipos no nada más la parte de tecnología. Toda la tecnología que es de alimentos, o sea, la rebanadora, las cortadoras, donde las freidoras, en los mismos hornos. Entonces, sistemas, sí, me dirán, oye Jorge, pues ya todas las compañías trabajan con tecnología, sí, pero hay que ver hasta dónde está involucrada en un servicio de alimentos la tecnología. Desde el principio, desde que hicieron la solicitud de los pedidos, ya había tecnología, hasta un WhatsApp, el hecho de pedir ¿sí?, o meterse a una página, hacer el pedido, o el propio teléfono, ya le vamos a llamar parte de esa tecnología. La transportación, si la hacemos nosotros o todas nos la llevan, ¿sí? La logística, es decir, cuáles son los flujos de entrada y salida, cuáles son los tiempos en los cuales los calendarios que tenemos de disposición de cada uno de los productos que yo voy a transformar, saber si los tengo, ¿sí?, basados en tiempos. Luego, ¿qué es el otro recurso que pensaríamos que es un poquito más importante? Los dineros. ¿De dónde está fluyendo? ¿Con qué me estoy fondeando? ¿Cuál es mi presupuesto para poder generar toda esta operación? ¿Cuál es la contabilidad? ¿Qué estoy contabilizando? Cada una de estas actividades la contabilizo por transacción, la contabilizo por cada uno de los activos que tengo. Y finalmente,
cómo llego a ese costeo para saber que lo que me voy a comer, o esa hamburguesa, o esa rachera, o esas papas con unas enchiladas, me la están dando a cierto costo y le voy a aumentar un valor para que lo pueda dar en cierto precio y obtenga una utilidad. Toda esa parte también es un recurso que debo de tomar en cuenta. Y mi entorno. ¿Quién es ese entorno? Lo que le llaman los estándares y los sistemas de gestión, partes interesadas. Todos los sistemas de gestión, desde los de calidad, los de seguridad, los de tecnología, los propios de salud, generan o han identificado un tema que le llaman partes interesadas, que es todo el entorno con el cual yo me estoy comunicando. Dicho de otra manera, mis empleados, mis directivos, mi gerencia, mis clientes, mis proveedores, cada uno de ellos se convierte en una parte interesada, que en el momento que algo suceda, tengo que tomarlo en cuenta para poder llevar a cabo, o para comunicarle que me encuentro una contingencia. Es correcto, ¿sí? Tengo que identificar cada impacto para cada proceso y ver cómo afecta a cada una de las partes interesadas. Es correcto, así es, Mayeli, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hago ese análisis tan detallado, me puedo llegar a quedar corto en pensar en que lo más importante es la cocción o lo más importante es la contabilidad, ¿sí? Y como veremos un poquito adelante, y ahí me van a ayudar, en darse cuenta de que los impactos pueden ser de diversas formas, de diversas fuentes, y por lo tanto cualquiera de ellos me podría causar, volvamos, ¿qué son a los resultados finales? ¿Sí? A mi pérdida completa de mi organización, ¿sí? O a llegar a un camino irreversible. Entonces, hasta aquí vamos bien. Queda claro el cómo fuimos desglosando de mis actividades a mis procesos, a los recursos que necesito para poder funcionar con estos procesos. ¿Sí? Muy bien. Mil gracias a todos. Teniendo en claro esta pequeña grafiquita, créanme, lo trato de hacer lo más sencillo posible y lo más visual, ¿sí? Esto es todo un ejercicio que se debe de llevar a cabo justo con todas esas partes interesadas. Ahora sí, vamos a la mesa y necesito sentarme al menos, ¿sí? Con 5 personas. Todavía no vean lo gris o no nos metamos tanto en lo gris. Vámonos al encabezado, la primera línea. Necesito que para poder hacer un buen análisis, sí, perdón José Luis, dice, no son a detalle y se debe hacer, ¿qué tan a detalle? Justo, debo de llegar más a profundidad. Y este ejercicio, créanme, para ahorita la plática, digo, lo hice muy simple, pero normalmente es tomar en cuenta toda la organización, ¿ok? ¿Sí? Vamos al título. ¿Qué pasa si el restaurante se detiene 10 días? Necesito que en la mesa, para poder hacer mi análisis de impacto al negocio, esté el de los dineros, llámenle contador, director de finanzas, ¿sí? Como ustedes quieran. Necesito que esté mi director de operaciones, necesito que esté mi director de recursos humanos y necesito que esté mi abogado. ¿Quién quiero que dé la cara por la reputación? Como que es la suma de todos, ¿no? ¿Sí? Si tengo área de mercadotecnia, si es el dueño, si son los accionistas, si es el director general. Fíjense cómo estas 5 personas o estos 5 roles, cuando yo ya estoy sentado, quiero que hagamos actividad por actividad y vayamos haciendo un pequeño, ¿sí? Evaluación de cómo nos pegaría, ¿sí? Si se detiene 10 días. Vamos a explicarlo. Entonces, la actividad de adquisición, si se detiene 10 días, es posible que no nos cause un impacto económico. ¿Por qué? Pues porque lo único que hice fue dejar de comprar. A nivel operativo no va a ser significativo. Puede ser que allá afuera
Ya como que pregunten, y ahorita hago la diferencia por qué lo dejé en significativo y los otros no, ¿sí? Porque apenas les está entrando la duda. Dicen, oye, no me avisaste, ya me dejaste de comprar. ¿Qué está pasando? Ya empiezan a rumorar, oye, ¿qué le estará pasando al restaurante? ¿Por qué me dejó de comprar? A nivel recursos humanos, ¿sí? Ya de inmediato empieza a causar algo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la gente ya nota y se pone nerviosa. Todavía no tengo ningún problema a nivel regulatorio. Y esto, pues, sí, mientras estoy dentro de los 10 días y todavía todo el mundo sigue recibiendo su quincena o tiene el dinero de la quincena anterior, como que todavía no se preocupa. Más o menos, Iván, esta primera parte, más allá de evaluación de riesgos, porque se combina con la evaluación de riesgos, ¿sí? Es primero el impacto que tengo sobre, ¿sí?, mis procesos, mis actividades críticas. Después de ello, ya llevo a cabo la evaluación de riesgo uno a uno de todas las amenazas y todas las vulnerabilidades, ¿sí?, que me pudiera causar esto. Se complementan. De la parte de evaluación de riesgos lo comentaremos en una sesión posterior. ¿Sí? Entonces, vamos a otra actividad, el almacenaje. ¿Sí? Aquí ya empieza a verse algo de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que a los 10 días yo ya estoy preocupado de lo que había logrado comprar y se empieza a echar a perder lo perecedero. O puede ser de que yo justo había hecho el corte de la compra y mi bodega ya se quedó llena o saturada. Ya, fíjense, a los 10 días yo tenía algo severo. Sí, aquí creo que, aquí sí para que me equivoqué yo. Debe de ser aún no significativo, ¿sí?, el almacenaje. La reputación, ¿sí? Regreso a no significativo. Ojo, vean, al principio tenía las dudas, pero va a depender si yo ya llevé a cabo, si la parte del almacenaje, ¿sí?, que diga, nadie le interesa que almacenes o no. Luego, en recursos humanos, vuelvo, la gente está nerviosa. Fíjense, en todas las actividades, las personas, mi gente está nerviosa por saber qué está sucediendo. Y a nivel legal y regulatorio, me mantengo en no significativo. Estas dos, tanto recursos humanos como a nivel legal, están en esa, ¿sí?, digamos que paciencia, ¿sí?, porque pues no ha pasado una quincena. Me empiezo a preocupar ya en los montos que empiezo a perder, porque no estoy llevando a cabo las actividades de cocción, de emplatado, de servir, y la contabilidad, aunque ustedes no lo crean, ¡pum!, en esos 10 días ya se disparó, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevo 10 días cerrado que no he generado ingreso, ¿sí? Y tengo que pensar de dónde voy a sacar la nómina. Porque necesito, ¿sí?, pagar o ya empezar a pagar a los proveedores que me llenaron previo. Porque necesito mis cuentas por cobrar, ¿sí?, y mis cuentas por pagar ambas. ¿Sí? Tengo que ver los mecanismos en los cuales voy a poder volver a operarlos. ¿Sí? Esta es mi foto inicial. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Hice un primer escenario de evaluación. ¿Sí? Recuerden, el de arriba es mi tiempo que yo estoy calculando que podría pasar sin operar. Bajo esta gráfica, bajo este esquema, ¿sí?, yo ya digo que para una organización de alimentos, la pérdida puede ser mayor a 100,000 pesos 10 días. ¿Ok? Si esto lo hubiera hecho un poco más pulverizado, un poco más detallado, tal vez valía la pena que lo hubiera hecho desde un día, una semana. Y en algunos ejercicios, algunas organizaciones que lo he realizado, ¿sí?, lo he tenido que hacer desde 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque el tipo de organización y el tipo de empresa requiere, ¿sí?, que la transacción quede registrada. Y esa transacción es inmediata, más en empresas de retail y en el sector financiero y en todo lo que tenga que ver con venta en línea. Como aquí nos fuimos sobre alimentos, estamos hablando, o quise poner esta ventana de tiempo de ejemplo, porque 1 o 2 días a lo mejor sí era representativo, pero el mayor impacto se iba a ver a los 10 días. Ok, buena pregunta, José Arturo. ¿Recuerdas que el primer punto del cual hablábamos
me estoy yendo un poco hacia atrás en el slide, permíteme tantito. Hablábamos que hay que definir los tipos de impacto y los criterios relevantes. Nos dice la norma que la organización, ¿sí?, con esas cabezas, determine justo esos tipos de impacto y cuál va a ser los rangos o valores de criterio que le dé para que pueda brincar entre cada uno de ellos. Créeme, mejores prácticas, sí, no funcionan en términos de que digas, oye, estos son como que los rangos para un tipo de retail, rangos para restaurantes, rangos para bancos. No es cierto. Me he dado cuenta de que cada organización es única, es totalmente diferente y no puedes medir con la misma vara al VIPS, al TOX y cuál es la competencia, el Sanborns. Cada uno de ellos va a tener diferentes características. Digo, y vámonos a una simple. Algunas rentan los locales y algunas son propios. Ese simple factor de la renta, ¿sí?, los rangos en los cuales determinen, ¿sí?, son totalmente diferentes los criterios. Por lo tanto, cada organización, ¿sí?, lo que hay que hacer es explicarles que van a existir ciertos niveles, o sea, no significativo, significativo, severo, muy severo y catastrófico, y a partir de ahí, poder ya hacer tu evaluación. No sé si quedó claro, José Arturo. ¿Sí? Bien, bien, vamos adelante. Entonces, vámonos a los 20 días. Y a los 20 días, ¡pum! ¿Qué cambió? Todo. ¿Sí? Esta la pude haber puesto a lo mejor a los 16 días. ¿Por qué? Porque justo al día 15 en la tarde, mis 50 personas que trabajan en el restaurante no cobraron. Y por lo tanto, para todos ellos ya una percepción de que ya no tengo trabajo, ya me quedé hacia afuera, ya me quedé. Ah, claro que sí, José Luis. Tienes razón, sí, porque si no yo la estoy leyendo nada más. Mil gracias y una disculpa. Y lo que dijo José Luis fue cuando alguien pregunte que si leo la pregunta para todo mundo. Bien, entonces comentábamos que ¿qué sucede a los 20 días? Mi impacto económico en mis actividades ya fue mayor. Mi impacto operativo ya es totalmente severo porque la operación, recuerden, o lo que tenía de mecanismos y herramientas de operación, ¿sí? ¿Sí? Ya me pegó. La reputación empieza a ser significativa. ¿Por qué? Pues porque en el entorno, y más ahora con el networking, todas las organizaciones van a decir, ¿qué le pasó a ese negocio? ¿Por qué lleva tantos días cerrado? ¿Por qué no está funcionando? Si había servicio a domicilio o no, o si la gente habitual o su clientela habitual, sus proveedores, acuérdense, todos los que estaban como partes interesadas, ¿sí?, empiezan a hacer dudas. Y si no lleve a cabo una campaña de comunicación, ¿sí?, las personas van a empezar a interrogarse qué le está sucediendo. Vuelvo, se ve totalmente impactado el recurso humano y se ve totalmente impactado ya las primeras demandas, o tanto mis proveedores, ¿sí?, toda la parte que tenga por cuentas por cobrar y por pagar, me empiecen a decir, ¿sabes qué? Ya traes retrasos, algunos empleados ya empiecen a decirme, ¿sabes qué? ¿Por qué no me pagaste la quincena? ¿Por qué no estoy generando? Y se complique todo esto. Y finalmente les pongo el mismo escenario a 30 días. ¡Fum! ¿Sí? Todo es catastrófico. ¿Sí? Y todo, si lo llevo al dinero, automáticamente estoy teniendo ya pérdidas de millones. ¿Sí? Esto es lo que probablemente le esté pasando a este tipo de negocios en este nicho de mercado. Sí, sí es posible. Perdón, tengo una pregunta de Carlos Miranda. ¿Los 10 o 20 días representan el MTPD? ¿Es correcto, Carlos? ¿Sí? Sí. Fue para el ejercicio que quise poner en la mesa, fue justo eso, el identificar cuáles eran los tiempos en los cuales yo me estaba viendo. ¿Ok? Entonces, regresando. Si yo hasta este momento he logrado darme cuenta de 5 cosas. 1, puedo identificar
cuál o cuáles son las actividades críticas de mi organización a partir de los impactos que tengan cuando los tiempos, ¿sí?, o los posibles escenarios se presenten. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actividades que es posible que desde el inicio ya me representen un impacto mayor económico. ¿Sí? Hay actividades que van a poder fluir aún en el tiempo, o al menos en una ventana de tiempo mayor. Y hay actividades que desde el día inicial o desde el minuto inicial se van a disparar en cuanto a la pérdida que yo pueda llegar a tener. ¿Sí? Para el tipo de negocio, vuelvo, los impactos se están viendo en términos económicos, ¿sí?, o sea, totalmente aterrizado a dinero, en términos operativos de que la operación se detenga y no pueda ser más allá, en términos reputacionales, ¿sí?, qué es la imagen que está teniendo ahora mi organización hacia afuera, qué es lo que están hablando de ellas en las redes, si es que hablan, o al contrario, si es que ya no hablan de ella, y qué es lo que empiece a quedar como imagen, ¿sí?, en todos esos interesados, tanto en mis clientes como en los proveedores. ¿Sí? No me paga, no me ha pagado, está faltando, se está retrasando en pagos. ¿Cómo me está viendo mi equipo? Mi equipo de personas realmente, ¿sí?, se siente con tranquilidad, con confianza, o también ya dudan de la capacidad que yo tenga para administrarme, o dudan de la capacidad de liderazgo que yo tenga para manejar, ¿sí?, lo que está sucediendo. Y finalmente, el impacto legal o regulatorio. No incluí las multas que nos pueda hacer toda la parte de normativa, no incluí lo que tenga que ver con los compromisos de las cargas sociales, las cargas fiscales que toda organización debe de llevar a cabo, ¿sí? Toda esa parte desde el punto de vista legal y regulatorio se puede disparar. Siempre he comentado, aún separándolos como 5 impactos, todo se va a convertir en dinero, tarde o temprano. Lo que hay que hacer es tratar de ver los 5 puntos de vista a fin de que no perdamos nada en el momento de que algo suceda. Esto, ¿sí?, esto es realmente el ejercicio básico del análisis de impacto al negocio. Vean cómo hemos cumplido con los puntos. Ya definimos el impacto, definimos los criterios, identificamos las actividades, utilizamos esos tipos y esos niveles para evaluar a lo largo de un tiempo que experimentaron la interrupción de esas actividades, identificamos cuál o cuáles pudieran ser, ¿sí?, los tiempos o de acuerdo a los impactos en caso de no reanudar la actividad, por eso hablábamos del MTPD, ¿sí? Y ahora viene la parte importante, ¿sí? ¿Cuál debería de ser, ¿sí?, el tiempo objetivo de recuperación? Es decir, ¿sí?, en cada una de esas actividades y en cada uno de esos procesos, ¿sí?, los recursos, vamos a tener que hacer ahora sí la evaluación de riesgo para aplicar la o las medidas necesarias a fin de reducir en lo más posible, ¿sí?, cualquier, ¿sí?, amenaza que le afecte a la disponibilidad, ¿sí?, ya sea de mis recursos, ya sea de mis procesos, ¿sí?, o ya sea de mis actividades. Viéndolo de otra manera, ¿sí?, se complementa este primer vía o el análisis de impacto al negocio porque ya logramos priorizar. Después de que hayamos determinado que realmente las actividades críticas es almacenaje, cocción, contabilidad, ¿sí?, y nómina, por decirlo, un ejemplo, si logramos ya darnos cuenta que esas son las 4 críticas y fundamentales, ¿sí?, ahora sí, lo vamos a bajar a que mi análisis de riesgo tome en cuenta todas las posibles amenazas y hoy en día qué es lo que mantiene o lo que causa una vulnerabilidad hacia esos puntos,
Y por lo tanto protegerlos. ¿Protegerlos con qué? ¿Sí? Tenemos con la parte de tecnología todos los esquemas de alta disponibilidad. Con la parte de seguridad, ¿sí? Las prácticas que nos permiten tener medidas de seguridad o procesos y procedimientos de recuperación. ¿Sí? Uno más, o yo, el que creo que es siempre el más importante, la comunicación. La comunicación es básica. Necesitamos que todas mis partes interesadas se les pueda estar diciendo en cada instante, en cada momento, qué está sucediendo, qué está pasando, qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar. Hoy con lo que nos está sucediendo, veo instituciones o empresas que un muy buen manejo de comunicación le da tranquilidad a todos. Le da tranquilidad porque dicen que la cabeza está haciendo algo, la dirección está haciendo algo, el consejo está haciendo algo. ¿Sí? Con un día, créanme, con un día que no le den información a las partes interesadas, ¡fum! Despiertan las dudas, despierta toda la inseguridad, ¿sí? Porque ya no saben, ¿sí? Todo el mundo está nervioso, y entonces se pierde esa línea que se tenía de mantenerlos informados. Entonces, ese tipo de medidas, ¿sí? Es lo que va a complementar este trabajo. Regresemos pues entonces a los tiempos. Yo ya logré identificar mi objetivo de tiempo de recuperación para las partes críticas. Un día, 2 días, 1 hora, 12 horas, 5 horas. ¿Sí? Sé que no puedo dejar esas áreas, ¿sí? En horas. ¿Pero qué creen? Y vuelvo, estamos viviendo algo sui generis, por lo tanto, es un hecho que a nivel normativo no me van a dejar abrir el negocio. O, ¿sí? La serie de actividades que yo tenía plasmados, no puedo llevarlas a cabo. Entonces, es cuando empiezo a cambiar. Hola, Joy-Chaides, sí se va a compartir la presentación. La pregunta fue, ¿van a compartir la presentación? Una disculpa. Y la respuesta es, sí, sí se va a compartir la presentación, perdón. Comentaba, si yo ya estoy logrando identificar esos tiempos y ya prioricé qué es lo más importante, aquí es donde viene la magia y es donde ya entra la parte de la estrategia, lo veremos en otra plática posterior. Soy capaz de mover estas fichas y quedarme solamente con las actividades y los procesos que me están aportando un valor para poder flexibilizar ¿sí? Mi línea de negocio o mi cadena de valor. En otras palabras, sé que ahorita la gente no puede ir a sentarse a una mesa de VIPs, pero sé que si hago todo lo demás y se lo mando a su casa, sigo generando valor. Esto es de las cosas que me va a permitir generar esa visibilidad e identificar qué o cuáles son las otras acciones que hoy sí puedo hacer con los recursos, ¿sí? Y con la capacidad que tengo. Y les comentaba que ese es como que ya uno de los últimos pasos que tiene que ver ya con las estrategias de recuperación. Perdón, Carla pregunta que si el EMTPD lo puedo preguntar directamente a los responsables de los procesos críticos y después confirmarlo en el desarrollo del vía. Sí, es una práctica común que se vaya directamente a los responsables de los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son quien tiene la sensibilidad o el día a día de lo que están haciendo. Pero vale la pena que se vaya escalando y esa confirmación se logre hacer, ¿sí? con el board, con el consejo. Vuelvo, como todo se va a convertir en pesos y centavos, ¿sí? Al final necesito saber si esos tiempos, de algún modo, en el momento que lo convirtamos a pesos y centavos, está siendo realista. ¿Por qué? Porque también me han tocado algunos ejemplos, algunas organizaciones en que el operador solamente ve su pedacito, ¿sí? Y esto es una práctica común, o sea, el famoso vicio de taller, ¿sí? El que solamente ves tu área de trabajo, ¿sí? Pero no te sientes parte de un todo. Y tú tienes que complementar en que todas las actividades están interligadas, como lo estamos viendo,
y por lo tanto tu tiempo forma parte de una combinación de esa cadenita. ¿Sí? Lo vamos a hacer primero a nivel actividad y luego lo tenemos que hacer en conjunto para poder determinar y cuál va a ser ese tiempo que yo voy a poner dentro de mi criterio. Ese sería, Carla. Bien. Y entonces, comentábamos en la última parte. Me regreso aquí. Logré sacar los objetivos de recuperación, logré determinar cuáles van a ser los límites, ¿sí? Y ahora, este análisis me permite identificar las actividades priorizadas sobre las cuales voy a poder ejecutar mi evaluación, ¿sí?, de riesgos. Comentaba que esto se da de manera ligada. ¿Sí? ¿Por qué se hace primero el análisis de impacto empresarial o por qué, tanto lo dice la norma como lo sugiero yo o lo he venido sugiriendo en el tiempo? Porque a veces cuando hacemos un análisis de riesgos global, perdemos la visibilidad de qué es lo importante. Por eso vale la pena primero sentarnos con los dueños del negocio, que se determine dónde están las actividades críticas de mi organización y a partir de ahí identificar cómo lo vamos a proteger. Ya nos dimos cuenta entonces de las actividades y determinamos los recursos que van a ser necesarios. Hacemos ese desglose, ahora sí, recurso por recurso, de cuál o cuáles son los que vamos a necesitar bajo mi modelo actual o bajo el próximo nuevo modelo que necesito para volver a operar. Determino las dependencias, incluyo a los socios y proveedores, ¿sí?, y las nuevas actividades que voy a estar manejando. Entonces, hasta aquí, ¿sí?, es todo, ¿sí?, la síntesis, el resumen de lo que debo de llevar a cabo en esta primera actividad de análisis de impacto. Como les comenté, y comúnmente se llama BIA, el Business Impact Analysis. Bajo la norma, las mejores traducciones le ponen así, análisis de impacto empresarial. ¿Qué es el 832? ¿Sí? Los mismos requisitos, que nos hablan la norma y nos dice, bueno, ya llevaste a cabo el 822, ahora sí, identifica cuál o cuáles van a ser los requisitos de esos recursos para poder activarte y para poder, ¿sí?, asegurarte de que va a funcionar de manera correcta tu nueva operación de acuerdo a ese análisis que hiciste en los tiempos acordados que hiciste mínimo. Este complemento o esta primera etapa, ¿sí?, lo recalco, tiene que ver porque si yo ya hice esa actividad de análisis, puedo, paso número 2, llevar a cabo mi análisis de riesgo, ¿sí?, llevar a cabo toda mi planeación de la estrategia para volver a recuperarme, para volver a levantarme, ¿sí?, y estar listo para cuando ocurra el incidente. Este estándar es el que me permite tener esta visibilidad. ¿Sí? Todo lo que hice en esa etapa de continuidad fue prepararme, llevar a cabo las pruebas. ¿Para qué? Para que cuando suceda, ahora sí, como relojito, pueda llevar a cabo cada una de las siguientes etapas: respuesta, manejo, restauración, recuperación, y volver a restaurarme en los tiempos que yo ya haya determinado y bajo los costos que yo ya sabía y había previsto. Bien. Para concluir, hablemos de que la norma fue actualizada el año pasado. Se liberó ya a finales del año. Sí, tuvo muchas mejoras contra la versión anterior que traía en el 2012. Una de ellas fue el manejo de cómo lo hace a través de homologarse con el resto de los estándares ISO. Pero otro más le da realce, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con el factor humano, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de pruebas y el cómo tienen que involucrar a todas las personas y alrededor de esas partes interesadas y hacer un análisis de mayor conciencia y de mayor profundidad, cosa que en la versión anterior la dejaba un poco corta.
o, como les dicen comúnmente, se queda a muy alto nivel. Por lo tanto, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría en una implementación de esta norma? ¿Sí? Si ya hicimos este ejercicio de análisis de impacto, hay que concretarlo y revisarlo. ¿Sí? Ahí mi sugerencia es, hay que revisarlo con las personas correctas. Como bien comentaba Carla, ¿sí? Se va a hacer ¿sí? un bottom-up. Revisamos a las personas, le vamos subiendo, al final, ¿sí? Mi board lo va a evaluar y lo va a determinar, y ya con eso obtuvimos la información concreta y correcta para posteriormente seguir a la evaluación de los riesgos. Hay que actualizar la relación de los recursos. Es muy, muy importante porque solamente en estos ejercicios es cuando tenemos la visibilidad hacia todos los ángulos, las personas, el gobierno, los proveedores, nuestros propios clientes. No los tomamos a veces en cuenta el cliente directo y el cliente indirecto. Ajá. Y ahí platico el ejercicio. ¿Quién sería un cliente directo y uno indirecto? Para el caso de alimentos, todos estos de Rappi, de Uber, ¿sí? También son indirectos. Vienen y nos van a adquirir a nosotros, ¿sí? Además del cliente final. Entonces hay que llevar a cabo esa actualización. Hay que ejecutar la evaluación de riesgos. La norma ISO 22301 ya ahora no se mete en problemas y lo que dice, espérame, ya tengo un estándar exclusivo para la gestión de riesgos, utilízalo. Ese es el ISO 31000. ¿Sí? Es un sistema de gestión de riesgos. Luego, hay que definir las estrategias y soluciones de continuidad. Eso sí se encuentra dentro de esta norma, ¿sí? Dentro del propio capítulo 8. Y finalmente lo que les comenté o lo que les he estado comentando en las sesiones, hay que probar una y otra y otra y otra vez hasta que esto funcione correctamente. ¿Sí? Entonces, he querido platicar en estos momentos, en estos minutos, cuál es el core de todo este sistema de gestión de continuidad. Me gusta o me apasiona mucho porque creo que es cuando de los pocos ejercicios que involucras realmente a la organización y, lo más importante, a cada una de las áreas directivas. Sí, normalmente se reúnen ellos en el board para otro tipo de temas o de nivel estratégico, pero dada la continuidad y dado los acontecimientos que estamos viviendo, esto súbitamente ha brincado a esas mesas de consejo y necesita que se hagan planteamientos globales en el cual participen todos ellos. ¿Qué he visto y en la práctica, qué les puedo comentar? Estos ejercicios son desastrosos si se lo asignan a una sola área de negocio. Estos ejercicios, ¿sí? Se vuelven en pérdida de tiempo y de dinero si no cuentan con el sponsor directamente de ese board y si se toma nada más como un proyecto aislado, el cual lo vean, es que déjaselo a quién, pues al de finanzas, o déjaselo a la tecnología y ya que ellos nos presenten los resultados. ¿Sí? Entonces, créanme que este es de los mejores esfuerzos para subir a todas las áreas de la organización. Eva Luna me comenta que es una gran oportunidad para el análisis e identificación de las áreas de mejora física, de talento y el perfil de capital humano y realizar estrategias y acciones de recuperación en las áreas de oportunidad. Así es, ¿sí? Sí es una muy buena oportunidad, es un replanteamiento en todos los sentidos y lo más importante es el involucramiento, el darse cuenta qué tan importantes son para la organización. ¿Sí? Algunos se pueden llevar un gran fiasco porque en la mesa, ¿sí? Se den cuenta que su actividad no es prioritaria. ¿Sí? Y ellos la defiendan a lo mejor con mucho, pero a la hora de los números se den cuenta que no era prioritaria. ¿Sí? Y que en este momento el restaurante pudiera servir con puro servicio a domicilio. ¿Sí? Ese es el tipo de ejemplos o de resultados que puede llegar a traer este tipo de ejercicios, además de un replanteamiento estratégico. ¿Ok? Bueno, pues esto era lo que quería comentar el día de hoy. Perdón, José. Actualmente, con base en lo que nos acontece, ¿qué tan prioritario se vuelve? Eso, vamos a los tiempos, al timing que estamos viviendo. Sí,
Llevamos 2 meses enclaustrados, la gran mayoría de las organizaciones están sufriendo en sangre propia. ¿Por qué? Porque algo que pudieron haber tenido preparado, ¿sí? Lo están resolviendo o tratando de sacar adelante en el día a día. Puede que lo estén logrando hacer con la cabeza fría, puede que les esté dando tiempo de llevar a cabo o reaccionar bajo algún método o alguna práctica de este tipo del sistema de gestión, ¿sí? Pero puede que no. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque tal vez llevan 2 meses de apagafuego, porque estos impactos que estamos viendo, diario se los están comiendo. ¿Sí? El día a día, diario está explotando una bomba. Primero fue en el almacén, luego fue de que se les quemó o el refrigerador ya no funciona, o se que echaron a perder los alimentos, o de que la cocina necesita mantenimiento, o de que ahora voy a necesitar resolver algo porque ya salí en las redes sociales de que se cerró, o mi gente ya me llenó de demandas. Por lo tanto, ¿sí? La bomba les explotó y no hubo el tiempo ¿sí? para poder realizar este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que hacerlo. Aún a lo que estamos viviendo hay que sentarse, hay que llevar a cabo y hay que identificar si logro todavía tener el tiempo suficiente para reaccionar. Ya no hablemos más para la continuidad, sino para sobrevivir. Entonces, el timing aún estamos a tiempo, no sabemos cómo vamos a volver, no sabemos quién va a volver. Entonces, creo que las prácticas o el hacer el ejercicio de manera a conciencia, aún vale la pena hacerlo. Perdón, Eva, dice, pero aunque se identifiquen aquellas áreas no sustantivas, se pueden reorientar esos talentos a otras áreas a través de la capacitación, porque su experiencia en el conocimiento de la empresa puede rescatarse, y seguro estas personas tendrán algo que aportar. Las mesas de trabajo multidisciplinarias son importantes, ¿es correcto? Así es, Eva. ¿Sí? Esa reunión o esa serie de actividades que voy a llevar a cabo para sacar lo mejor de mi organización, ¿sí? Son una de las herramientas, lluvias de ideas o los equipos, ¿sí? Para saber qué o con qué elementos cuento. ¿Sí? Volvamos. Ya me di cuenta que hay una serie de recursos, ¿ok? Esos recursos, ¿sí? Voy a exprimirlos al máximo, ¿sí? Para maximizar e identificar en dónde puedo obtener valor. ¿Sí? Y tengo que alinearme a la visión. Si esas cabezas en el momento que hicieron este ejercicio de análisis de impacto siguen determinando que el negocio es el restaurante con las mesas, ¿sí? Entonces voy a direccionar todo, ¿sí? Para prepararme cuando ya pueda volver a abrir el restaurante. Pero ¿qué pasa si la visión del negocio es vender alimentos? Es posible que esto sea un parteaguas, ¿sí? En el cual ellos determinen que ya no van a tener ninguna venta en mesa, sino que todo va a ser a domicilio. ¿Sí? De ese nivel se está viendo, y eso es lo que leemos día a día, el tipo de organizaciones, cómo están cambiando para subsistir, y va a haber muchas que se queden en ese cambio. ¿Sí? Entonces, sí sirvió el talento, sí sirvió el recurso humano, y cada una de las ideas va a aportar. Pero lo más importante es que el negocio determine si va a mantener su línea y su generación de valor. ¿Cuál es el objetivo en la forma en cómo genera el valor? Dice José Baltasar, ¿se debe realizar en conjunto como en el plan estratégico cuando se termina el contexto? ¿Es correcto? Sí, esta práctica normalmente a la hora de hacer una planeación estratégica también se lleva a cabo. Sí, yo lo sugiero como uno de los puntos del plan estratégico. En el momento de hacer una planeación estratégica, siempre el análisis de impacto es necesario para saber en dónde y hasta dónde son mis tiempos que yo pudiera dejar de operar. Me comenta Alexis, ¿qué pasa si se deja a un lado un área no indispensable, pero puede significar riesgos altos el no tomarla en cuenta? Es correcto, y vuelvo a de las primeras preguntas. Es necesario que en esta primera lista o relación de actividades sí fue extenso o fue extenuante
el lograr llegar a todas las actividades de la organización. Recuerda que este es el primer filtro. ¿Sí? Después de haber hecho el filtro y después de haber hecho ya la categorización de los impactos y los tiempos, ahí ya hice mi primer priorización, con los cuales me pude haber quedado con 5, 10, 15, 20 de las 100 actividades. Y a ellas son las que les apliqué la evaluación de riesgos. No las pierdo de vista el resto, pero estoy priorizando sobre cuáles voy a trabajar para reducir la probabilidad de que cuando algo suceda, no esté preparado. Y te pongo dos ejemplos, Alexis. Una organización me dijo, pon todas, ¿sí? Prioriza todas y que todas se queden. Ok. ¿Sí? Se determinó que una de las amenazas, o lo más delicado, era un incendio que sucediera en la planta de producción. ¿Sí? A la hora de aparecer en la lista de prioritarios, ¿sí? Del 1 al 20, resultó, o la dejaron en el último, en el 19. ¿Sí? La inversión iba a ser mínima, crean. Lo único que iba a necesitar era la parte de extintores, todo el sistema de comunicación y la parte de aislado de los materiales. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? Se dio el incidente y en el momento en la lista de la priorización, oye, pero es que no lo tomaron en cuenta. Sí, pero eran los cuantitativos y cualitativos y tú lo decidiste poner ahí y sabías que era algo que iba a pasar. Entonces, perdón, sí quedó bien, ¿verdad, Alexis? Luego sigue Catalina. El análisis de impacto es, si se detiene el negocio por días, ¿cómo impacta cada proceso clave? No viceversa. Si se detiene el proceso a X días, ¿cómo impacta el negocio? ¿O hay que hacer ambos ejercicios? Justo esto es lo que comentaba, ¿sí? Sobre los tiempos. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer este ejercicio a partir de cuántos días podría dejar de operar, o puedo hacer, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de qué actividad, hasta cuánto voy a necesitar de tiempo para restablecerme. ¿Qué quiere decir? Puedo seguir trabajando sin almacenaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me dé cuenta de que si compro todas las cosas diario, voy por los alimentos a la tiendita de la esquina o me voy a la central de abastos, adquiero todos los insumos, no almaceno absolutamente nada, voy, los preparo y diario pongo un menú de comida para llevar, y en ese momento lo promociono, a las 12 o a la 1 de la tarde, ¿sí? Estoy vendiendo y estoy generando. Únicamente con los insumos que fui a adquirir en el día. Ya logré darme cuenta de que ese proceso no era clave. ¿Sí? Me estaba generando un costo impresionante si lo dejaba de hacer, ¿sí? Pero no era clave. Puedo seguir operando de acuerdo a la forma en como yo lo quiera hacer o mi nueva, por eso les digo, a la visión. ¿Sí? Entonces, esto me permite hacerlo de ambas maneras. Saber hasta cuánto puedo dejar de operar o cuáles son esas actividades que puedo llevar a cabo, ¿sí? Y que no tenga una mayor afectación. No sé si quedó claro, Catalina. ¿Sí? Mil gracias. Bien, bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vamos? Bien, pues. Bueno, comentaba que hasta aquí era lo que hoy quería comentarles. Espero haya sido de utilidad. Espero que haya quedado claro o que siembre un poco la semillita de el por qué es necesario hacer este ejercicio y por qué se debe de llevar a cabo, ¿sí? De manera mandatoria. Vuelvo, es muy fácil que las organizaciones digan, oye, ya tengo mi sistema de continuidad o mi plan de continuidad del negocio, ¿sí?
revisando y si no tienen a cabo este punto, es un hecho que no lo implementaron o no lo están dejando bien. Iván, ¿solo fue una parte de la norma o son todos los puntos? Es correcto, solamente es una parte de la norma. Me quise detener en este punto porque es lo que considero la parte crítica o más importante del sistema de gestión. Cabe la pena resaltarlo, al igual que comenté en las sesiones pasadas, lo que hizo la Organización de Estándares Internacionales puso a disposición de todo mundo esta norma sin costo. Ustedes pueden entrar a la página de ISO.org, buscan la norma y se encuentra entre las que pueden tener acceso. ¿Sí? Van a poder leerla y se van a dar cuenta que el punto 822 y el 832, ¿sí? Los he tomado porque son el cuerpo, la parte más importante. ¿Qué sigue? Justo lo que estoy viendo, lo que están viendo en este slide. ¿Sí? Los otros puntos de la norma es la actualización de los recursos, la evaluación de riesgos, la definición de las estrategias, ¿sí? Y la generación de las pruebas y el monitoreo. Ese es en su conjunto todos los componentes. He tratado de separarlo para poder irlos platicando de manera gradual en estos tiempos. ¿Ok? Me comenta Alejandro, ¿cómo conceptualiza la norma el enfoque de procesos como resultado de la interacción de múltiples actividades, con requisitos específicos, o la maneja como la agrupación de estas actividades individuales que deben ser evaluadas para priorizarlas? Ok, vamos a partir de algo muy simple. La norma, ¿sí?, y todos los sistemas de gestión siempre nos van a hablar, ¿sí?, de que el proceso es la base. Tan es así de que a partir del 2015, ¿sí?, todos los sistemas de gestión forzosamente deben de cumplir con algo que se llama el círculo de mejora de Deming, que es primero planea, luego hazlo, luego revísalo y luego corrígelo. Entonces, bajo este enfoque, ¿sí?, todo está aterrizado a los procesos. ¿Sí? Aquí, y como vieron acá en el punto 822, lo que nos dice es, ¿sí?, determina primero, para llevar a cabo tu análisis de impacto, las actividades que apoyan la provisión de los productos y servicios. Es decir, de manera particular, en esta norma, te está diciendo que empieces por las actividades y de ahí lo vayas llevando punto a punto. Por eso traté de esquematizarlo aquí, ¿sí? Cuando les dije, vemos las actividades y posteriormente lo bajamos, o más bien lo llevamos a los procesos, ¿ok? ¿Sí? No quiere decir de que sea ¿cómo les llamaría? Una receta de cocina, ¿sí? Sino que en particular para este proceso, bajo este sistema de gestión, lo está pidiendo la norma que lo lleves en ese orden, ¿ok? ¿Sí, Alejandro? Ahora, comenta Mariana, ¿esta norma solo está en inglés o francés en el ISO? ¿Hay una versión en español? Desafortunadamente no, Mariana. En este momento solamente se encuentran esas dos versiones, ¿sí?, completa ahí en la página. Muy bien. Bueno, pues en verdad, mil gracias a todos. ¿Cuál es la página, José? José Salazar, Baltasar, perdón, ¿cuál es la página? iso.org. ¿Sí? José Luis dice que todo muy bien, enfocarse a esos puntos para sacar más carnita. Mil gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Con lo que tenemos la ventaja. Muy bien. Bueno, pues en verdad, gracias a todos por su tiempo. Gracias por haber acompañado, ¿sí?
Espero poder, ahora sí que podamos platicar a lo largo de estos días, ¿sí? Estaremos haciendo estas sesiones con el resto o con los módulos a fin de que vayamos avanzando y de que cuenten con las herramientas suficientes para poder generar por completo toda su estrategia de continuidad y que salgamos de esto, además de lo antes posible, que salgamos todos bien, ¿sí? ¿Ok? Qué bueno que les gustó, qué bueno que les sea de utilidad. Digo, ya no les alcanzo a leer los comentarios, pero en verdad, gracias a todos por su tiempo y espero verlos próximamente. Oscar Martínez dice, ¿dónde se analiza la importancia del marketing? Te voy a comentar uno de los puntos, Oscar. Decíamos que a la mesa quiero que el señor de reputación esté ahí. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de la imagen y estamos en este momento que la imagen es lo que más está vendiendo. El cómo te encuentres en los medios, en las redes sociales, ¿sí? En cada uno de los medios de comunicación y en el boca a boca, tenemos que saber cómo nos ubican o cómo nos están catalogando. Sí se analiza eso y es un criterio básico, ¿sí? Para poder realizar el análisis de impacto. ¿Por qué? Porque desde ahí se va a determinar si sigo vendiendo lo mismo allá afuera o no. ¿Ok? Sí, una disculpa si ya no alcancé al resto de las preguntas o el resto, sí. Pero a todos, en verdad, muchas gracias y espero, como les comentamos, verlos próximamente en alguno de los otros webinars, sí, a ir detallando o ya directamente en los talleres. Bien. Hola Jorge, también comentar algo que nos comenta nuestro director de normatividad, Cuauhtémoc, que está conectado en este momento, que todos están invitados a participar en la revisión de la NMX I 22301. A los que estén interesados, puse ahí en el chat el correo de normalización @nice.org.mx. Digo, por si alguno de ustedes está interesado, pues está abierta la ventana para que lo puedan hacer. Creo que por hoy es todo. Te agradezco muchísimo, Jorge, tu participación y tu profesionalismo para aclarar todas las dudas que les surgieron a nuestros participantes. Y veo que les han sido muy útiles. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que logramos el objetivo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Que sigan y que tengan muy buena semana. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego.